Hola, Dios los bendiga. Voy a estarle hablando de no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Les voy a leer en Génesis capítulo 28, desde el versículo 10 hasta el 22. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra te serán benditas. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despierto Jacob de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob nunca se imaginó que mientras huía de su hermano Esaú, Dios le revelaría aspectos de su gloria y lo que de alguna manera él esperaba de Jacob cuando despertó del sueño que tuvo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué hace que un lugar llegue a ser casa de Dios y puerta del cielo? 1. Que en ese lugar haya visión.
y soñó. Usualmente nuestras grandes victorias comienzan con un sueño. Un sueño es el anhelo, el deseo que Dios pone en nuestro espíritu de llegar o alcanzar algo que se toma de una manera para uno. Un sueño es un destino, una meta, un propósito que nos inspira a proseguir, que nos motiva a continuar, es aquellos que nos da una chispa y ánimos para no desmayar. Los sueños se toman en una posición en una pasión, y la pasión es la que nos empuja a avanzar sin desistir de lo que anhelamos alcanzar. ¿Quién no tiene un sueño? No tendrá forma alguna para despertar en él la pasión. Ciertamente, o generalmente, nuestros logros más significativos comienzan con un sueño, un anhelo, un deseo. No en vano la palabra que Dios nos anima a tener deseo en el corazón que Dios no pueda cumplir. Dice en el Salmo 37, versículo 4, deleítate así en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, deseos, sueños, anhelos de tu corazón. Qué triste resulta ver que a pesar que soñar no cuesta nada, muchos no tienen un sueño que alcanzar. Y lo cierto es que cuando no se tiene un destino, tampoco se encuentra el camino. Cuando se pierde la visión, también se pierde la pasión. Muchos no han alcanzado mejores logros porque ya no tienen una visión de lo que quieren ser o alcanzar. Note usted que a lo mejor Jacob ni siquiera conocía el camino por donde iba. Pero una vez que tiene ese encuentro con Dios, sabe dónde debe llegar y lo logra porque Dios lo guió. Voy a leer Génesis 29 del 1 al 14. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el camino, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos.
Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, el hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas, y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Lo otro es que nunca olvidó ni ese lugar ni esa experiencia. Voy a leer el Génesis 31, del 11 al 13. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y avigarados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondiendo Raquel y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Nuestro destino está determinado por el sueño que tengamos por alcanzar. Los que sueñan triunfarán en la vida. Dos, que en este lugar esté la presencia de Dios y la acción del Espíritu Santo. Voy a leer en Génesis 28, del 13 al 18. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Jacob vio a Dios en lo alto de la escalera y tuvo conciencia de su presencia. Luego unge la piedra y la levanta como señal de un hecho y una declaración profética. El aceite que él vertió sobre la piedra simboliza dos cosas. Que ese lugar era propiedad de Dios, que Dios era el dueño. En el antiguo pacto, el ungir con aceite simbolizaba que el lugar, la persona o el objeto era propiedad de Dios. Jacob declara de forma profética que en este sitio había una oficina del cielo donde se revelaban detalles importantes sobre la majestad del Señor. Que habría un continuo fluir del poder del Espíritu Santo. El derramamiento de aceite simboliza el continuo fluir del Espíritu Santo, Dios que nos unge y nos capacita para que hagamos lo que Dios espera que hagamos. El aceite señala que necesitamos viscosidad espiritual y lubricación en lo ministerial. Pudiéramos estar con los mejores implementos para adorar a Dios, pero eso no sería suficiente. Necesitaríamos el mover del Espíritu Santo y la poderosa presencia activa de Dios para que el Señor sea honrado con lo que hacemos. 3. Que se implementen cambios. Voy a leer el versículo 19 de Génesis capítulo 28. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Jacob le cambió el nombre de Luz por Betel, Los cambios son necesarios y a veces urgentes. Aquel que quiera ver que en su iglesia y en su ministerio sucedan cosas distintas, tendrá que hacer las cosas de una forma distinta. A veces tenemos 5 o más años de estar haciendo las cosas de la misma manera. 1 año de experiencia y 9 de estar repitiendo lo mismo. Cultos rutinarios, actividades monótonas, enseñanzas sin atractivo e interés alguno.
en lo que más se ve en algunas congregaciones de nuestro continente. Es ahí donde urgen los cambios. Jacob le cambió el nombre al lugar. Tal vez Luz no le decía nada a él, pero Betel ya era otra cosa, otra historia. ¿Qué cambios tendrá que hacer usted en su vida, en la iglesia o en su ministerio, en procura de que se conviertan en casa de Dios y puerta del cielo? No le dé temor implementar los cambios que sean necesarios, que el Señor sea glorificado en su ministerio, se haga y se vea más productivo. Miren que cuando no se implementen cambios, los resultados podrían ser infructuosos a pesar de todos los esfuerzos que podamos estar haciendo. Los cambios que se pudieran implementar obedecerían a los pocos resultados de los métodos actuales. Se pueden implementar cambios sin que se tenga que modificar la esencia y la identidad de lo que somos y la visión que Dios nos haya dado. Que haya personas que se involucren en los pactos. Voy a leer versículos 21 y 22 de Génesis 28. Y si volviere en paz, repito, del 20 al 22. Hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Dónde había aprendido Jacob lo del diezmo? De su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Esto no solo lo convirtió en un hombre próspero, sino que además aseguró el futuro a su descendencia. Voy a leer en Hebreos 7, desde el 4 hasta el 9. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. A una gran cantidad de cristianos les cuesta admitir que en el orden de Dios el dinero juega un papel determinante. Muchos de los anhelos que una congregación pudiera tener están dispuestos a la fidelidad financiera de sus miembros. Cuando las personas fieles
en lo económico escasean, la iglesia se ve afectada en los logros que desea. Pero la fidelidad financiera a Dios prospera y permite el logro de las expectativas más inminentes. La dación del diezmo y la ofrenda hacen parte del culto y la adoración que le ofrecemos al Señor. Voy a leer en Proverbios 3, desde el versículo 9 hasta el 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En conclusión, no tengo ninguna duda de creer que un lugar destinado para adorar a Dios, como aquel en que durmió Jacob, se convierta en casa de Dios y puerta del cielo, cuando se den características que aquí hemos señalado. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Dios le bendiga.